Buenas tardes, nosotros vamos a realizar los análisis de los... Hola, buen día, mi nombre es Daniel Aragón y voy a hablarles sobre el calentamiento. Bueno, eh, previo al calentamiento se realizó una caminata de 3 a 5 minutos en el cual ya era para entrar ya en calor. Eh, Después se realizó un trote ya de 5 a 8 minutos para que ya el cuerpo comenzara a coger una temperatura adecuada para los test. Eh, Se hizo también un pequeño juego de, digamos, la lleva o la pasa, o sea, las cogidas. Eh, este juego duró aproximadamente 5 minutos y ya después se realizó eh, un trote o un sprint a cierta velocidad ya para que los músculos tuvieran los músculos tuvieran una activación general. Luego de realizar el calentamiento vamos a hablar del test anaeróbico de carrera de corta distancia o en inglés como su referencia lo hace Running Anaerobic Peaks Test o RAS Test. Este test se utiliza más que todo en las disciplinas que son como lo son el judo, baloncesto, atletismo y fútbol, que se originó en la Universidad de Wedgwood en Inglaterra. A diferencia del test de Wingate, que se enfoca más que todo en los ciclistas, el estudio de la carrera a pie es aplicable a amplia velocidad al deporte en los cuales la carrera a pie juega un papel demasiado fundamental eh, para el análisis completo de la evolución de los resultados. El propósito con el que se realiza este test más que todo es orientar de manera específica a deportes de enfoque predominantes, o sea, los ejercicios anaeróbicos que incluyen la carrera a pie como parte fundamental pues, de su práctica en sí. Para la elaboración de este test lo que se necesitó fue el decámetro y algunos de los elementos básicos como dos conos y demás, un cronómetro, el cuaderno y un esfero. ¿Cómo se realiza el protocolo de esta, de este test? Pues se extraen de 100 metros funcionales de un test funcional de coordinación física. Se registra primero su peso individual, se le instruye la evaluación al llevar a cabo 6 sprints a máxima velocidad. Se realizan recorridos de ida y vuelta a una distancia más o menos de unos 35 metros. Entre cada sprint establecen pausas de intervalos de tiempo de 10 segundos para así retornar cada vez que se realiza. Registrándose el tiempo del sprint, el deportista debe estar adecuadamente vestido, obviamente, y se llevará a cabo la medición con dos cronómetros de uno al iniciar, uno al terminar. Y finalmente se determina la potencia en cada segmento de carrera. Es decir, cada vez que es el traslado de sitio a sitio, pues obviamente se hace la determinación de potencia. Bueno, hola, mi nombre es Sebastián Cáceres y vengo a explicar el test de 10 por 30. Entonces, para hablar primero de este test, voy a explicar sobre el propósito. El propósito de este test básicamente es medir el rendimiento de los sistemas energéticos sin requerir oxígeno en el cuerpo, tanto el sistema láctico como el sistema láctico. Entonces, según quiero recordar que todo esto es sacado del libro Cientes Funcionales del profesor Antonio Alba. Entonces todo esto es citado de ese libro. Y él aquí nos da como una pequeña nota donde dice que este test es aconsejable principalmente para el uso en jugadores de fútbol. Entonces ya conociendo el propósito del test, voy a hablar sobre los requerimientos y materiales que necesitamos o que se utilizaron. Entonces, primero está lo más importante, una superficie plana donde no haya ningún tipo de obstáculo y se pueda maniobrar correctamente para evitar accidentes. Se utilizó un decámetro para realizar la correcta medición de los 30 metros.
Se utilizaron dos conos que se colocaron pues cada extremo del recorrido como para indicar el inicio y el final para determinar esta zona. Eh, el cronómetro, que en este caso se usaron tres cronómetros, donde básicamente un cronómetro se utilizó para medir los recorridos de ida, o sea, el tiempo de ida de los recorridos de ida, y el otro cronómetro se utilizó para medir el tiempo de los recorridos de vuelta. Es decir, con un cronómetro se midieron cinco recorridos y con el otro se midieron los otros 5. Y el tercer cronómetro se utilizó para medir los 25 segundos de descanso que se deben tomar en esta prueba. Es algo muy importante recordar que en esta prueba por cada recorrido se debe dar un tiempo de descanso al deportista de 25 segundos y automáticamente continuar con el siguiente recorrido. Ya algo más normal o algo más superficial que se utilizó fueron el cuaderno y el esfero para tomar los datos del deportista y anotar el tiempo de cada recorrido. Entonces, ya hablando más profundamente del protocolo, que como lo dije anteriormente, pues este protocolo es sacado de este libro que se citó. Entonces, el primer paso de este protocolo es solicitar al evaluado que debe llevar a cabo 10 recorridos o 10 segmentos de carrera de 30 metros a una velocidad máxima. Debe ir a máxima velocidad y pues tomando en cuenta los descansos que se debe dar entre cada recorrido. También se toma nota del tiempo empleado en cada segmento, como lo decía anteriormente, y se deben calcular unos indicadores para tomar como los datos del test o para como que el test se realice correctamente. Estos son tres. Está el índice de velocidad, el índice de resistencia a la velocidad y el índice de capacidad anaeróbica láctica. Entonces el índice de velocidad se relaciona directamente con el tiempo empleado en cada segmento. Básicamente es lo que se demora el deportista durante el recorrido. Se debe recordar que un tiempo menor refleja una velocidad mayor. El índice de resistencia a la velocidad está representado por el tiempo promedio y que muestra que cuanto menor sea el tiempo promedio, mayor será la resistencia a mantener la velocidad durante la prueba. Básicamente pues es el tiempo promedio que obtiene el deportista entre los días recorridos que realiza. Y por último está el índice de capacidad anaeróbica láctica, que este índice se determina mediante la diferencia entre el promedio de los últimos 5 segmentos y el tiempo del promedio de los primeros 5 segmentos. Entonces, dos datos que se deben tomar en esta prueba es el promedio de los primeros 5 recorridos y el promedio de los últimos 5 recorridos. Entonces, básicamente, este índice se determina obteniendo o analizando la diferencia entre estos dos promedios y se obtiene este resultado. Entonces, aquí debemos recordar que cuanto menor sea la diferencia entre los dos promedios, mayor será la capacidad anaeróbica láctica del individuo, ya que quiere decir que pudo mantener eh, el tiempo, la velocidad constantemente, tanto al principio como al final. Por último, les hablaré de la puntuación de resultados o cómo se debe pues analizar estos resultados, digamos, en este test. Se deben tomar o sacar 5 resultados. El menor tiempo, que era lo que les decía anteriormente como el índice de velocidad, el tiempo promedio, que sería el índice de resistencia a la velocidad, como les afirmaba anteriormente, el tiempo promedio de los tramos del sexto al décimo recorrido, el tiempo promedio de los tramos del primero al quinto, y pues como último, la diferencia entre los tiempos promedios, que sería el índice de capacidad anaeróbica láctica. Entonces, en este test, quiero recordarles o recordar que en este test, al igual que en algunos otros que se realizaron, se debe realizar al menos una vez en cada fase del programa de entrenamiento, ya que de esta forma va a permitir comparar y analizar los resultados y observar cómo van evolucionando las capacidades mediante el tiempo y saber más profundamente sobre la evolución del deportista. Esto fue la explicación del test de 10 por 30. Muchísimas gracias.
Este test es la carrera de ida y vuelta en 300 yardas en 27.4 metros. La finalidad, identificar la capacidad de resistencia anaeróbica láctica. La prueba consiste en recorrer una distancia de un punto fijo a otro, regresando al punto inicial, y que la convierte en una evaluación idónea para deportes de conjunto, en los que se requiere constante cambio de dirección y de movimiento. Sus requerimientos son superficies planas, sin obstáculos, los conos, cronómetros y demás cosas que se necesiten en el momento. Protocolo. El protocolo de este es: el evaluador siempre tiene que preparar el tramo recto en 27.4 metros, que se equivalen obviamente a las 30 yardas, marcando la pista en la colocación de conos, es decir, los 30 desde un punto inicial se colocan los 27.4 metros, hasta el otro punto tiene que medir las 30 yardas. Antes de comenzar, el evaluador debe hacer un breve calentamiento, más o menos de unos 10 minutos. Luego de realizar esto, se realizan recorridos de máxima velocidad sin pausa. No debe detenerse en ningún momento hacia ambos costados, y realizando cada giro al contacto de los conos con uno de sus pies. También del elevador, al completar las 10 idas y vueltas a la máxima velocidad, se debe tener entre los conos, tocando cada uno con la superficie de sus pies. Y el evaluador finaliza la medición del tiempo registrando los segundos transcurridos una vez el evaluador ha culminado los 10 tramos de carrera yendo y volviendo. Esa es como tal la finalización en las 27.4 metros, o que se equivalen a las 30 yardas como tal. La calificación de los resultados, eh, la comparación de los resultados se efectúa al constatar o la medición de una disminución en el tiempo que refleje entre cada transcurso de ida y vuelta, es decir, ha sido el primer recorrido hace un tiempo, la idea es que en los siguientes recorridos disminuya el tiempo inicial que tomó y no que lo aumente, para que de una u otra manera el test salga de una manera efectiva. La buenas, mi nombre es Daniel Aragón, yo voy a hablar del test de la capacidad de trabajo especial o test de Lenkov. Bueno, digamos, este es un test que consiste en la capacidad anaeróbica láctica, digamos que es sugerido tanto como en el deporte de voleibol. Digamos, su metodología consiste en realizar 3 series de 1 minuto en desplazamiento en forma lateral, digamos, tratando de alcanzar la máxima cantidad de contactos en 1 minuto, digamos, en cada serie o en cada de las 3 series que hay se da 1 minuto de pausa. Bueno, tanto con los contactos, digamos, se efectúa en las pelotas medicinales, son colocadas a 5 metros de separación, como lo vemos por acá en la imagen. Digamos, ya después de eso, bueno, se realiza el número de contactos en cada serie y el pulso en los 10 primeros segundos de cada estudiante o deportista. El siguiente es el test de carrera a pie de 300 metros planos. La finalidad con la que se evalúa esta potencia del sistema anaeróbico láctico en atletas especificados en carrera de alta velocidad. Sus requerimientos como tales son una pista ovalada, el cronómetro, unos conos demarcados para colocar alrededor de recorrido opcionales, en el sentido en el que se pone de manera inicial si el recorrido se tiene que realizar hasta el mismo o si debe hacerse hasta otro punto en específico. El protocolo que se debe llevar a cabo, el propósito de esta evaluación es correr, obviamente, como lo dice en su test, son 300 metros en el menor tiempo posible. Así que el individuo debe realizar una preparación adecuada, que incluya un trote, un extenso en ángulos de sprint y breves calentamientos. Para comenzar, todas las practicantes o las personas que van a realizarlo se posicionan detrás de la línea de salida, y una vez se da la señal, se pone en marcha el cronómetro y la evaluación comienza a realizarse. La puntuación, esto se maneja con una puntuación en la cual se toma nota del tiempo total en cada vuelta,
digo, perdón, en cada balada empleando al correr los 300 metros, rodeando a la décima de segunda más cercana. Es decir, cuando realiza el recorrido siempre se inicia el cronómetro una vez cruza la línea de salida y se detiene una vez cruza la línea de llegada. A continuación vamos a hablar del test de carrera a pie de 800 metros planos. La finalidad con la que se realiza este test obviamente es evaluar la capacidad o resistencia anaeróbica láctica y también pueden ser considerados como una prueba que mide la aptitud aeróbica en niños, pues en este caso lo estamos realizando en personas mayores de edad. Los requerimientos, pues obviamente de una pista ovalada de 400 metros, la cual se va a realizar el mismo desplazamiento dos veces para poder hacer el equivalente a los 800 metros, un cronómetro y los conos que van a ser el mismo que va a delimitar el punto de salida, el punto de salida y el punto de llegada. El protocolo es lo mismo, el propósito de este test es recorrer una distancia de 800 metros, corriendo en el menor tiempo posible, en el que se va a efectuar tanto la inicial como la final, eh, la, el poner en marcha el cronómetro y el momento en el que se va a parar. Siempre por necesidad y por obligación, siempre deben estar detrás de la línea utilizando el espacio que quieran, pero siempre y cuando sea por detrás de la línea. A la orden de la salida se inicia el conteo, como se estaba manifestando desde un momento. Eh, es necesario que se incentiven los corredores para lograr los mejores tiempos que se puedan. La cuestión y la idea es que solamente se haga y se realice una sola vez. Asimismo, en la puntuación de resultados, pues se toma solamente, vuelvo y lo estoy diciendo, puede que el participante quiera hacerlo más de una vez, pero lo principal es que se haga solo una vez y se tome ese tiempo que sea el menor tiempo posible para evaluarlo.